Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles de un cuento de la escritora chilena María Luisa Bombal. Se trata del cuento titulado El árbol. ¿M? Quienes estén familiarizados con este canal y hayan visto ya algunos videos, se habrán dado cuenta de que el año pasado hubo una etapa en la que me dediqué y relacioné algunos cuentos que tenían como epicentro o como elemento destacado un árbol. Me refiero sobre todo a tres cuentos que relacioné y analicé, si no me falla la memoria, en el video dedicado a Julio Ramón Ribeiro y en el video dedicado a la escritora mexicana Guadalupe Nettel. Bien, los tres cuentos a los que me refiero son, en primer lugar, el cuento que me suscitó por primera vez interés por la relación entre cuento y árbol. ¿Mm? Y se trata del cuento Los eucaliptos de Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano. Luego está el cuento de Guadalupe Nettel, que está en su último libro, Los Divagantes, publicado por Anagrama. Y en ese libro está este cuento que se llama Un bosque bajo la tierra, ¿no? Que es el cuento de lejos, el que más me llamó la atención, junto con el cuento que da título al libro, que son Los Divagantes. Estos dos cuentos me parecieron fantásticos, ¿no? En este libro de cuentos de la gran escritora, joven escritora Guadalupe Nettel. Hay un tercer cuento que me llamó mucho la atención, que lo encontré de casualidad y que lo utilicé en uno de los talleres de escritura que doy a lo largo del año, y se trata de un cuento de Ana María Matute, El árbol de oro. Este cuento es muy particular. Me gustaría dedicar en algún momento un video solo a este cuento y también a la literatura de Ana María Matute, porque realmente es un cuento que rompe con algunos lineamientos que sí que encuentro eh, en los eucaliptos, en un bosque bajo la tierra, y ahora en este libro, en este cuento de la escritora María Luisa Bombal. Yo no conozco o no conocía en absoluto a María Luisa Bombal hasta el sábado, creo. No la había leído nunca, no sabía ni que existía. Y fue a partir de un video de Instagram, ahora no me acuerdo cómo se llama esta chica, pero bueno, es una Instagramer que se dedica a promover literatura chilena, utilizando como centro siempre todo lo que encuentra y todo lo que descubre en torno a la vida y obra de Roberto Bolaño. Pero a partir de ahí también habla de otros escritores como Zambra, y en este caso reel que hizo tenía que ver con la relación entre Rulfo y Bombal. Esta escritora chilena y este escritor mexicano que en algún punto se encontraron y hubo una influencia, por lo visto. Rulfo destacó a María Luisa Bombal como probablemente una de las primeras propuestas de realismo mágico, ¿no? Este realismo mágico que luego, después de Rulfo, con García Márquez y otros, pues se convirtió en uno de los rasgos característicos de la literatura latinoamericana que se exportó al mundo a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces me conseguí un libro de María Luisa Bombal, que nació en el año 10, en 1910, en Viña del Mar, y murió en el 80, ¿no? En Santiago. Una escritora condecorada, pero que realmente yo no conocía, y cuyas novelas o cuentos largos, La última niebla y La amortajada, son sus obras, digamos, más destacadas. De hecho, yo me conseguí el libro con la idea de leer estas obras, pero viendo el índice me llamó la atención que también tenía cuentos y preferí leer un cuento para entrar en su obra, ¿no?
Y el cuento que he leído es este cuento que les comentaba al principio que se llama El árbol, ¿no? Y he quedado muy, digamos, sorprendido, cautivado por el estilo de esta escritora chilena, por su modernidad, por el uso del tiempo, ¿m? Y sobre todo porque este cuento se une, ¿no?, a esta constelación de cuentos que va creciendo, en donde el árbol irrumpe en la historia, convirtiéndose, si no en un personaje, sí en un elemento, un espejo del protagonista o de la protagonista en este caso. Bien, no puedo darles mucha información sobre esta escritora porque realmente recién estoy entrando en su obra. La Semana Santa también ha sido tiempo para terminar con otras lecturas. Bueno, ahí les dejé ya el video del estilo de los elementos de Rodrigo Fresán. Y he estado revisando algunos libros también que tienen que ver con esta obra magnánima de Fresán, ¿no? Entonces he estado leyendo a fragmentos durante la semana, me lo he tomado más tranquilamente. Estoy leyendo también Amarilla, ¿no?, de esta escritora norteamericana muy jovencita, con esta novela, este thriller tan divertido. Rebecca Kwan me parece que se llama, y su novela Amarilla. Estoy leyéndola, esta será la próxima reseña que haré. Y bueno, me ha dado tiempo también para leer algunas cosas para preparar los talleres de esta semana. Hoy mismo, en un rato, me voy a Mollet a dar la primera sesión de un monográfico que he titulado Cómo mirar un cuadro. Así que he estado leyendo cosas de historia del arte también. Y entre tanto, pues este cuento, ¿no?, que empieza con una dedicatoria ya enigmática, ¿no? A Nina Anguita, gran artista, mágica amiga que supo dar vida y realidad a mi árbol imaginado. Dedico el cuento que sin saber escribí para ella mucho antes de conocerla. Fíjense que el cuento empieza en un contexto que luego nos va a lanzar a otro, ¿no? Esto empieza en un concierto, ¿no? El pianista se sienta, tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa, al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse, clara, estrecha y juiciosamente caprichosa. Mozart, tal vez, piensa Brígida, que es la protagonista de esta historia. Como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa. Mozart, tal vez, o Scarlatti. Sabía tan poca música, y no era porque no tuviese oído ni afición. De niña fue ella quien reclamó lecciones de piano. Nadie necesitó imponérselas, como a sus hermanas. Sus hermanas, sin embargo, tocaban ahora correctamente y descifraban a primera vista, en tanto que ella había abandonado los estudios al año de iniciarlos. La razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa. Jamás había conseguido aprender la llave de Fa, jamás. No comprendo, no me alcanza la memoria más que para la llave de Sol. La indignación de su padre. A cualquiera le doy esta carga de un infeliz viudo con varias hijas que educar. Pobre Carmen, seguramente habría sufrido por Brígida. Es retardada esta criatura. Brígida era la menor de 6 niñas, todas diferentes de carácter. Cuando el padre llegaba por fin a su sexta hija, lo hacía tan perplejo y agotado por las 5 primeras que prefería simplificarse el día declarándola retardada. No voy a luchar más, es inútil, déjenla. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si le gusta pasarse en la cocina oyendo cuentos de ánimas, allá ella. Si le gustan las muñecas a los 16 años, que juegue. Y Brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante. Qué agradable ser ignorante, no saber exactamente quién fue Mozart, desconocer sus orígenes, sus influencias, las particularidades de su técnica. Fíjense cómo aquí vamos yendo ya del pasado,
primero del presente, que es este concierto, está ahí Brígida, que no se ha olvidado de coger la guía, y están empezando a tocar, ¿no? Y sin embargo su mente vuela al pasado, ¿no? A partir de este reproche de lo ignorante que es, de la incapacidad para aprender más allá de una determinada nota, ya aparece la voz del padre, el padre la tacha, ¿no?, de retardada. Y Mozart la lleva, en efecto, ¿no? Ella se deja ir en el concierto, evita esos pensamientos que la laceran, ¿no? La lleva por un puente suspendido sobre un agua cristalina que corre en un lecho de arena rosada. Ella está vestida de blanco, con un quitasol de encaje complicado y fino como una telaraña, abierto sobre el hombro. Está cada día más joven, Brígida. Ayer encontré a tu marido, a tu ex marido, quiero decir. Tiene todo el pelo blanco. Pero ella no contesta, no se detiene, sigue cruzando el puente que Mozart le ha tendido hacia el jardín de sus años juveniles. Fíjense cómo la música es la herramienta de Brígida para espantar esos pensamientos intrusivos, ¿no? Altos surtidores en los que el agua canta, sus 18 años, sus trenzas castañas que desatadas le llegaban hasta los tobillos, su tez dorada, sus ojos oscuros tan abiertos y como interrogantes, una pequeña boca de labios carnosos, una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano y gracioso del mundo. ¿En qué pensaba sentada al borde de la fuente? En nada. Es tan tonta como linda, decían, pero a ella nunca le importó ser tonta ni planchar en los bailes. Una a una iban pidiendo en matrimonio a sus hermanas, a ella no la pedía nadie. Mozart ahora le brinda una escalera de mármol azul por donde ella baja entre una doble fila de lirios de hielo, y ahora le abre una verja de barrotes con puntas doradas para que ella pueda echarse al cuello de Luis. Veamos cómo propio, ¿no?, de la época, de la época en que se escribió este cuento, 1939, si no me equivoco. Estamos ya en las vanguardias, el pensamiento no tiene esa manera esquemática de presentarse, sino que se convierte como una especie de flujo de conciencia, ¿no? Interrumpe, se introduce involuntariamente entre los pensamientos más, digamos, hilvanados, ¿no?, más mecánicos, más instrumentales del personaje, ¿no? Y de pronto aparece la imagen de este Luis, el amigo íntimo de su padre. Desde muy niña, cuando todos la abandonaban, corría hacia Luis, ¿no?, su tío, por así decirlo, ¿no? Él alzaba y ella le rodeaba el cuello con los brazos, entre risas que eran como pequeños gorjeos y besos que le disparaba aturdidamente sobre los ojos, la frente y el pelo, ya entonces canoso. ¿Es que nunca había sido joven? Fíjense, esto es muy interesante porque Luis aparece como este personaje que probablemente tiene esa edad madura, pero que parece eterna, como si jamás hubiera sido joven, ¿no? Eres un collar, le decía Luis, eres como un collar de pájaros. Por eso se había casado con él, porque al lado de aquel hombre solemne y taciturno no se sentía culpable de ser tal cual era, tonta, juguetona y perezosa. Sí, ahora que han pasado tantos años comprende que no se había casado con Luis por amor. Sin embargo, todo esto escuchando la música, ¿eh? Sin embargo, no atina a comprender por qué se marchó ella un día, de pronto. Pero he aquí que Mozart la toma nerviosamente de la mano y arrastrándola en un ritmo segundo a segundo más apremiante, la obliga a cruzar el jardín en sentido inverso, a retomar el puente en una carrera que es casi una huida. Y luego de haberla despojado del quitasol y de la falda transparente, le cierra la puerta de su paso
con un acorde dulce y firme a la vez, y la deja en una sala de conciertos, vestida de negro, aplaudiendo maquinalmente en tanto crece la llama de las luces artificiales, ¿no? Entonces vemos cómo el esquema del relato, cómo ha armado esta mujer el cuento, es que cada uno de los momentos, de los actos del concierto, la van a llevar de la mano de uno de los compositores que se está interpretando a su pasado, ¿no? El primero ha sido Mozart, ¿no? Y ahora viene Beethoven, ¿no? De nuevo la penumbra y de nuevo el silencio precursor. Y ahora Beethoven empieza a remover el oleaje tibio de sus notas bajo una luna de primavera. Que lejos se ha retirado el mar, Brígida se interna playa adentro hacia el mar, contraído allá lejos, refulgente y manso, pero entonces el mar se levanta, crece tranquilo, viene a su encuentro, la envuelve, y con suaves olas la va empujando, empujando por la espalda hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre, y se aleja, dejándola olvidada sobre el pecho de Luis. No tienes corazón, solía decirle a Luis. Miren, esta imagen es maravillosa, ¿no? Latía tan adentro el corazón de su marido que no pudo oírlo sino rara vez y de modo inesperado. Nunca estás conmigo cuando estás a mi lado, protestaba en la alcoba cuando antes de dormirse él abría ritualmente los periódicos de la tarde. ¿Por qué te has casado conmigo? Porque tienes ojos de venadito asustado, contestaba él y la besaba. Y ella súbitamente alegre recibía orgullosa sobre su hombro el peso de su cabeza cana. Oh, ese pelo plateado y brillante de Luis. Luis, nunca me has contado de qué color era exactamente tu pelo cuando eras chico. Y nunca me has contado tampoco lo que dijo tu madre cuando te empezaron a salir canas a los 15 años. ¿Qué dijo? ¿Se rió? ¿Lloró? ¿Y tú estabas orgulloso o tenías vergüenza? Y en el colegio, ¿tus compañeros qué decían? Cuéntame, Luis, cuéntame. Mañana te contaré, le dice Luis, que se va convirtiendo para nosotros en un personaje críptico, enigmático, sin pasado. Tengo sueño, Brígida, estoy muy cansado. Apaga la luz. Inconscientemente él se apartaba de ella para dormir y ella inconscientemente durante la noche entera perseguía el hombro de su marido, buscaba su aliento, trataba de vivir bajo su aliento como una planta encerrada y sedienta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio, ¿no? Este es el primer guiño que le hace Bombal en este cuento a el árbol, ¿no? Y este árbol me lleva inevitablemente al árbol del cuento Un bosque bajo la tierra de Guadalupe Nettel, ¿no? Porque esta mujer, también una mujer protagonista, que va viendo cómo el árbol se va enfermando al mismo tiempo que va decayendo el espíritu familiar, a su vez ella se va dando cuenta de que ella misma se ha ido convirtiendo en una especie de árbol, en una planta que ha echado raíces en esa casa, unas raíces tan fuertes que ya no le permiten salir de ese encierro en el pasado, ¿no? Y aquí Brígida tiene también esta situación, ¿no? Como una planta encerrada y sedienta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio. Por las mañanas, cuando la mucama abría las persianas, Luis ya no estaba a su lado, se había levantado sigiloso y sin darle los buenos días, por temor al collar de pájaros que se obstinaba en retenerlo fuertemente por los hombros. 5 minutos nada más, tu estudio no va a desaparecer porque te quedes 5 minutos más conmigo, Luis, ¿no? Esta Brígida que es súper dependiente. Sus despertares, qué triste sus despertares, pero era curioso. Apenas pasaba a su cuarto de vestir, su tristeza se disipaba como por encanto. Un oleaje bulle muy lejano, murmura como un mar de hojas. Es Beethoven
Fíjense que aquí estamos en el pasado, ¿no? En ese pasado en el que Brígida se ha quedado sola porque Luis ya se ha ido, ¿no?, a trabajar. Y ella entra al vestidor, al cuarto de vestir, y en el cuarto de vestir siente algo parecido a una paz, ¿no? Un oleaje bulle muy lejano, dice aquí. Pero la pregunta nos lleva directamente al presente, donde Brígida realmente está escuchando un concierto y recordando y viajando en su interior por todos estos lugares, ¿no? Pues se pregunta si ese sonido es Beethoven y se responde que no. Es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir, ¿no? Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bienhechora. Otra vez el árbol, como en el cuento de los eucaliptos de Ribeiro, como en el cuento de Nettel, y en algún sentido, como en el cuento de Ana María Matute, ¿no? Porque también el secreto del árbol de oro es, en cierta manera, una protección, ¿no? Es el lugar donde se refugia el compañerito del protagonista y solo él puede ver ese árbol, ¿no? Ese árbol dorado, ese es su refugio, ¿no? Entonces el árbol siempre, y eso es algo que me parece muy curioso, aparece como el refugio del protagonista, ¿no? O de alguno de los personajes del cuento, ¿no? Qué calor hacía siempre en el dormitorio por las mañanas y qué luz cruda. Aquí, en cambio, en el cuarto de vestir, hasta la vista descansaba, se refrescaba, ¿no? Las cretonas desvaídas, el árbol que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes, los espejos que doblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde. Qué agradable era ese cuarto, parecía un mundo sumido en un acuario. Cómo parloteaba ese inmenso gomero. Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que desde un costado de la ciudad se despeñaba directamente al río. ¿Mm? Bien, aquí vemos cómo aparece, ¿no?, este árbol en el cuento y vamos a ver, y ya parece algo claro, ¿no?, que el árbol va a ser el compañero de Brígida, ¿no?, va a ser la compañía a esa soledad, ¿no?, va a ser el refugio a esta mujer que quiere estar con su marido, pero su marido va a la suya, ¿no?, y cada vez va más a la suya y cada vez más ella se refugia en ese árbol, ¿no? Y vamos a ver también cómo el tema de la mujer también tiene mucho que ver con el árbol, ¿no? El árbol entiende a esta mujer que está en un mundo de hombres, ¿no? Tal vez la vida consistía para los hombres en una serie de costumbres consentidas y continuas, todo lo contrario a ella, ¿no? Si alguna llegaba a quebrarse, probablemente se producía el desbarajuste, el fracaso, ¿no? Esto que es tan cierto, ¿no? El hombre que irrumpe en sus costumbres generalmente pues delira, ¿no? Se desfigura, ¿no? Y los hombres empezaban entonces a errar por las calles de la ciudad, a sentarse en los bancos de las plazas, cada día peor vestidos y con la barba más crecida, ¿no? Esa es la penitencia del hombre sin rutina. La vida de Luis, por lo tanto, consistía en llenar con una ocupación cada minuto del día. ¿Cómo no haberlo comprendido antes? Su padre tenía razón al declararla retardada, ¿no? Se machaca, Brígida se machaca todo el tiempo, ¿no? Él le promete que la va a llevar a Europa, no la lleva, ¿no? Siempre promesas. Él es un buen hombre, por lo visto, pero a la vez va muy a la suya y ella se mantiene con él, pero ¿a razón de qué? Nos preguntamos durante todo el relato. Que es sencillamente el hecho de que no puede dejarlo porque es dependiente, porque es una mujer en una época en la que separarse corresponde o conlleva un riesgo, o es acaso que hay otro componente, ¿no? Entonces es aquí
que entra en el cuento el árbol, ¿no? Un pesado aguacero, estamos en plena crisis de Brígida con su marido, un pesado aguacero no tardaría en rebotar contra sus frías hojas, qué delicia. Durante toda la noche ella podría oír la lluvia azotar, escurrirse por las hojas del gomero como por los canales de mil goteras fantasiosas. Durante toda la noche oiría crujir y gemir el viejo tronco del gomero contándole de la intemperie, mientras ella se acurrucaría voluntariamente friolenta entre las sábanas del amplio lecho, muy cerca de Luis, ¿no? Entonces hay algo acá que convierte o va convirtiendo a Luis o al árbol en Luis. El árbol es eso de Luis a lo que ella no puede, ¿no? Acceder. La ausencia de Luis es la presencia del árbol, o la presencia del árbol es lo que calma la ausencia de Luis, ¿no? Luego en el concierto entra Chopin, ¿no? Y ya empiezan a confundirse tiempos, ¿no? Ya no sabemos cuándo estamos en el pasado, cuándo estamos en el presente. En ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se habían precipitado. ¿A qué exaltarse inútilmente? Luis la quería con ternura y medida. Si alguna vez llegara a odiarla, la odiaría con justicia y prudencia, y eso era la vida, ¿no? Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial. Allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba, tranquilo y regular, ¿no? El árbol es Luis otra vez, ¿no? Y sin embargo, al final del cuento, ¿qué ocurre, no? Lo que ocurre es que talan el árbol, ¿no? Talan el árbol y entonces al talar el árbol ya nada tiene sentido en esa relación forzosa, en esa relación forzada de Brígida con Luis, ¿no? Un estruendo feroz, luego una llamarada blanca que la echa hacia atrás toda temblorosa, ¿no? ¿Es el entreacto?, se pregunta, otra vez en la duda de si está en el concierto o si está volando en sus pensamientos. No, es el gomero, dice. Ella lo sabe. Lo habían abatido de un solo hachazo. Ella no pudo oír los trabajos que empezaron muy de mañana. Las raíces levantaban las baldosas de la acera y entonces naturalmente la comisión de vecinos, ¿no?, encandilada, se ha llevado las manos a los ojos. Cuando recobra la vista se incorpora y mira a su alrededor. ¿Qué mira? ¿La sala de concierto bruscamente iluminada? ¿La gente que se dispersa? No. Ha quedado aprisionada en las redes de su pasado. No puede salir del cuarto de vestir. De su cuarto de vestir invadido por una luz blanca aterradora. Era como si hubieran arrancado el techo de cuajo. Una luz cruda entraba por todos lados, se le metía por los poros, la quemaba de frío. Y todo lo veía a la luz de esa fría luz. Luis, su cara arrugada, sus manos que surcan gruesas venas desteñidas y las cretonas de colores chillones, ¿no? O sea que la muerte, la desaparición del árbol, ¿no?, devela la ruindad de la vida de Brígida. Y Brígida ya no puede volver a la sala donde está escuchando el concierto, porque queda atrapada en ese pasado diáfano donde ya no le cubre la sombra del gomero. Y eso es lo que desencadena, lo que ya nos anuncia al principio del relato, y con eso termino, este tremendo final, ¿no? Cuando le dice, no comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis, esa risa demasiado jovial, esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa, porque es necesario reír en determinadas ocasiones. Es decir, ya sabe Brígida que se ha autoengañado. Mentira, eran mentiras su resignación y su serenidad. Quería amor, sí, amor, y viajes y locuras, y amor, se da cuenta, ¿no? Pero Brígida, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quedabas?, había preguntado Luis. Ahora habría sabido contestarle. El árbol, Luis, el árbol. Han derribado el gomero, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no?
cómo el gomero, la desaparición del gomero es el final de esta relación, ¿no?